preparada para usted. CEPIT, que es el Comité de Evaluación de Pruebas Inmunológicas y de Diagnóstico del Grupo COMET. En esta ocasión les queremos presentar la plática Nuevos métodos diagnósticos en infectología y vamos a tratar los temas, especialmente de espectrometría de masas, el diagnóstico de enfermedades contagiosas. Sí, deme el número, pero no es Armenta y López, es donde. Carla Santana, de Bimodi, en Querétaro. Les tengo que decir que esta plática se nos hace muy adecuada porque la infectología sigue siendo una parte muy importante del trabajo en los laboratorios clínicos y se basa fundamentalmente en el diagnóstico de las enfermedades que el hombre sufre a través de las infecciones provocadas por microorganismos. La pareja ideal para el diagnóstico de las enfermedades infectocontagiosas es, por un lado, el infectólogo, que es el que trata al paciente, y por otro lado es el microbiólogo que hace el trabajo en el laboratorio clínico. Y, sin duda, ustedes se van a dar cuenta que la microbiología es la parte del laboratorio que más ha tardado en integrarse a los adelantos. La microbiología todavía tiene una parte muy artesanal que queremos ir desterrando para ubicarnos en las nuevas tecnologías diagnósticas. Vale decir que para el diagnóstico de las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo las provocadas por bacterias y por hongos, entre las levaduras, se establece fundamentalmente el cultivo de los microbios a través de los fluidos emanados por el hombre y generalmente cosas de dos partes. Uno es el cultivo y otro la identificación. Los dos términos conllevan a un tiempo razonablemente de unas 48 horas, si no es que más. Esto hace que la microbiología tienda a ser tardada, tiende a ser cara y muchas veces poco estudiada dentro de los laboratorios. Sin embargo, esto tiene una tendencia a cambiar, que es la que queremos proponerles ahorita a ustedes. Solamente les quiero dejar este cuadro como un antecedente. Recordemos que es muy importante ubicar el daño que producen los microbios, merced a cuatro cosas. El daño que pueden provocar los microbios en el organismo son de forma directa, a distancia, a través de producción de enzimas o toxinas que se producen donde está el microbio, pero que actúan en una parte del organismo lejana a él. También se ha visto y es muy conocido que el tercer mecanismo de daño provocado por los microbios es alterando la respuesta inmune, por ejemplo, la fiebre reumática o la hepatitis C, que alteran notablemente la respuesta inmune y hace que esa respuesta inmune nos cause un daño. Lo que también se ha visto es que cuando la microbiota o la llamada microflora antiguamente cambia, generalmente esto conlleva a un cambio en la simbiosis y entonces muchas de las veces conlleva a enfermedad. Este movimiento que se ha visto en el mundo tiene mucho que ver y próximamente estaremos tratando el tema. Sin embargo, por el momento lo dejo solamente en la palestra para que ustedes ubiquen que los microbios no tan solo son malos por el nombre que tienen, sino por la disposición que tienen o la manera de comportarse en un ecosistema específico. Bueno, nosotros tratamos en esta plática de darles a ustedes dos herramientas. Uno es la espectrometría de masas, que vamos a ver Miguel y yo, y otro la biología molecular, que va a ver la doctora Carla Santana. Este tema obviamente no lo voy a tratar yo, se lo va a tratar ella, terminando en la segunda parte de esta plática. Hablando de la espectrometría de masas, ¿qué es la espectrometría de masas? Es un método moderno, pero realmente no está tan moderno porque parte de los años 60, lo que pasa es que fue muy utilizado en la parte de la química, de los laboratorios de química, como por ejemplo los de hidrocarburos y de otras especialidades. Sin embargo, a partir de los años 70 se fue integrando al laboratorio clínico y ahorita hace su aparición desde este siglo en los laboratorios clínicos, especialmente al referirse a la microbiología. Entonces, la espectrometría de masas es muy conocida porque, por el nombre de MALDI-TOF,
en donde, bueno, aquí está el nombre de esa técnica, Matrix Assisted Laser Desorption, y no tiene otra cosa que ver más que, no es otra cosa más que la siguiente técnica. Primero, ustedes van a aislar una bacteria por los métodos convencionales, ¿sí? Esto no se puede, no se ha distinguido por un cambio sustancial. Ustedes toman la muestra, los especímenes clínicos, los toman y los aíslan en una placa de agar convencional, como que estamos viendo ahorita. Siguiente paso. Para cuando quiera una salida, una conferencia, ¿cómo se hace? En una superficie que es metálica. Entonces cierra tú. Esas que en total son es que le di clic a un de 2 áreas para la determinación de la especie y lo ponen de esta manera y lo cubren de una manera, de un solvente que va a ayudar a compactar a las células bacterianas en este caso, o de hongos o de levaduras en esa misma placa. Y lo que les tengo que decir es que en esta placa caben hasta 92 especímenes clínicos que pueden ser determinados en un mismo corrimiento. El resultado que ustedes que se puede apreciar, sea una bacteria, o sean dos, o sean 92, perdón, se hace alrededor de 7 minutos aproximadamente. Eso significa que ya de antemano la identificación de bacterias nada más va a tardar 24 horas del cultivo más los 7 minutos para la determinación de la especie. El equipo es de la marca comercial BD, aunque el BD compró los derechos de una empresa con mucho conocimiento de espectrometría de masas de nombre Bruker. La laminilla que ustedes vieron se coloca en la parte metálica que estoy señalando, no sé si se vea en el señalador, pero es la parte metálica que ustedes tienen poquito arriba de las letras BD. Se abre la compuerta, se mete la laminilla y ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es esto. Miren ustedes, aquí voy a señalar la parte baja de la diapositiva en donde un rayo láser incide en cada circulito. Este rayo láser rompe al microbio que está ahí presente. Lo rompe. Y entonces lo que vemos es lo siguiente. Fíjense ustedes, aquí ya comienza el nombre. ¿Sí? Lo que hace este láser es disgregar los componentes. Hagan de cuenta que lo que hace es separar los granos de una mazorca de elote. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos desorción. Rompimiento, separación de una matriz, es decir, de un cuerpo. Por eso el nombre que se da al sistema de Matrix Dispersion, ¿sí? Rompimiento. También yo lo tomo como si ustedes abrieran una granada y quitaran las semillitas de cada uno de ellos. La quitada de esas semillitas es la desorción, como se le conoce también en inglés. Entonces, estas moléculas, al romperse, ¿sí? Pueden ser evaluadas físicamente y son evaluadas por estos 3 factores. La masa, el tamaño molecular, que van de 2000 a 200.000 daltones, la carga positiva o negativa y el tiempo de vuelo. Por eso el sistema se llama MALDI-TOF. MALDI del soporte, la disgregación, la desionización, y el TOF significa time of flight, es decir, el tiempo que permanece volando. Entonces, si nos fijamos aquí, lo que pasa es rompemos con el láser, salen los componentes, y esos componentes, dependiendo de la masa, de la carga y del tiempo de vuelo, generan unas señales que aparecen en el lado derecho superior de la transparencia. Esas señales son señales eléctricas o físicas y entonces lo que hacen estas señales, ¿sí? Como aquí las vemos por separado,
nos están refiriendo a que cada una de esas líneas es un componente específico del microbio que estamos rompiendo. Por lo tanto, ese componente específico, ¿sí?, deja la huella en este punto y lo que nosotros vemos es que el componente de este punto lo traducimos aquí en la computadora porque la señal física se emparenta, se ubica, se compara más bien, se compara con las bandas que ya se tienen registradas en la memoria de la computadora y entonces nosotros a través de esa señal podemos decir qué componentes se están detectando. La relación de esos componentes, como son específicos y únicos de cada bacteria, pues nosotros en la computadora del sistema, nosotros podemos ver la información que se tiene y entonces nos encontramos que en la actualidad, y puede ser que ahorita ya haya avanzado, podemos detectar hasta 9.997 especies de bacterias, incluidas las micobacterias, ¿sí? También podemos detectar hongos filamentosos y levaduras. ¿Qué les parece? ¿Verdad que parece ciencia ficción? Pero no. Sí, no. ¿Y de dónde suena ese ruido? Ah, pues estamos atrás del lavadero. Ah, de lavadero, de favor. De la identidad de las bacterias. Insisto, hasta micobacterias. Y aquí dejé una partecita muy importante que les va a hablar Miguel. Candida auris, que es una especie de cándida, una levadura que es muy frecuente en alimentos hospitalarios y que tiene la capacidad de dañar rápidamente a los pacientes hasta causar la muerte. Candida auris no puede ser identificada por medios bioquímicos o fenotípicos, tiene que ser por esa metodología. Nosotros podemos pensar que muchas de las muertes nosocomiales pueden ser por esa levadura y ni cuenta nos damos porque no tenemos la capacidad de identificarla específicamente en el laboratorio. Entonces, este método de espectrometría de masas, ¿para qué sirve? Principalmente sirve para identificación microbiana. Esto es básico. Pero también estamos viendo que nos podría servir, y nosotros lo estamos haciendo, para buscar resistencia a antimicrobianos. Porque si rompemos a la bacteria y encontramos ciertos componentes que son típicos o son enzimas que promueven la resistencia a antibióticos, pues nos vamos a poder dar cuenta que si existen esas enzimas, pues esas bacterias son resistentes a antibióticos. Y también hay otros elementos que forman los factores de virulencia. Esa transparencia que les dije, que la reserváramos para el conocimiento, a lo mejor también vamos a poder diferenciar qué bacterias tienen enzimas que degradan ciertas partes de nuestros tejidos o qué bacterias tienen ciertas toxinas que causan daño. Y es por eso que de la actividad de la espectrometría de masas, que comenzó siendo solamente para identificar bacterias, ahorita ya van 2 pasos avanzados más. La resistencia, buscar la resistencia antimicrobiana, no todos los elementos de resistencia que pueden, y también buscar factores de virulencia. ¿Sí? Ahora, nosotros que tenemos los equipos andamos buscando y nos juntamos para ver si estos retos ya se dar un paso hacia adelante, ya podemos dar un paso hacia adelante con ellos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estamos buscando, y sería fenomenal, es que pudiésemos identificar microbios directamente de los especímenes clínicos, saltándonos el cultivo. Miguel les va a hablar algo de esto, de lo que está haciendo con respecto a los hemocultivos. También queremos ver si podemos identificar microbios que no se pueden cultivar, por ejemplo, rickettsias, ¿sí? O algunos más, ¿no? Roquelinias, rickettsias, o lo que fuere, ¿no? Algunas micobacterias. También queremos ver si podríamos identificar, si rompemos virus, si podemos ver qué componentes tienen, desgranar esos componentes, podríamos hacer algo para identificar virus, ¿sí? Y también poder identificar proteínas infecciosas, esas llamadas priones, lo que en su momento se llamó el mal de las vacas locas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora cada vez hay más detalles de estas proteínas que pueden causarnos daño. Entonces,
ya casi para terminar, quiero decir que esa es una metodología muy prometedora y que nos está ayudando mucho en el laboratorio, por el momento para cortar los tiempos de diagnóstico. Pero estos retos yo creo que están tocando ya en nuestras puertas. Ojalá se dé la oportunidad de conocer estas estructuras, pero estos componentes y ponerlos en su laboratorio. Y bueno, yo les dejo aquí mi correo por si tienen alguna pregunta, aclaración. Esta conferencia yo la grabé porque cuando ustedes estén en la junta, yo estaré volando rumbo a Chihuahua, donde voy a estar en un congreso de química, pero Miguel, que es el experto en todo esto, les podrá aclarar cualquier tipo de duda que yo les haya propiciado. Les agradezco mucho su atención y les digo lo siguiente. Después de mí va Miguel y después sigue la doctora Carla Santana, y después de que termine la doctora Carla Santana habrá tiempo suficiente para cualquier tipo de pregunta. Las preguntas que me hagan a mí, que quieran hacerme a mí, sin lugar a dudas las puede contestar Miguel, porque él es el que ocupa el equipo todos los días en nuestro laboratorio. Les agradezco mucho su atención y les mando un fuerte saludo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muy buenos días, amigos de Comet. Esta es la plática preparada. Listo, terminó la de Lalo. ¿Seguimos entonces, Miguel? Sí, claro. Adelante. Muy bien. Está ya mi presentación, ¿verdad? Sí se ve. De acuerdo. Bien. Como ya les comentó Eduardo, yo lo que les quiero comentar es acerca del uso de la espectrometría de masas en microbiología en general, pero en particular en bacteriología, que es lo que venimos realizando desde hace ya algunos años. Solamente como marco de referencia, como Eduardo les comentaba, la espectrometría de masas se desarrolló ya desde hace un buen tiempo. Sin embargo, como principio de prueba estaba encaminado particularmente para sustancias termoestables y de bajo peso molecular. Entonces, de inicio no fue pensado esta metodología para su aplicación en microbiología. Sin embargo, al paso del tiempo, se fue haciendo más notorio el desarrollo de esta metodología, se disminuyeron de manera importante los tamaños de los equipos y de los instrumentos para llevar a cabo este tipo de análisis, de tal manera que poco a poco, a lo largo del tiempo, se fueron incorporando otros elementos que permitían hacer una evaluación de estos péptidos, particularmente que fueron encaminados para la identificación microbiana, hasta que, por ejemplo, en 1948 se diseñó y se construyó un analizador, como les mencionaba Eduardo, de tiempo de vuelo. Entonces, como fue desarrollándose de manera gradual, hubo un momento en el que se pudo establecer una metodología que fue por ahí de los años 80 por Tanaka, donde la técnica de Maldi se incorpora junto con la de Toff para entonces comenzarla a aplicar particularmente en el área de bioquímica y posteriormente en microbiología. En microbiología particularmente, ¿qué se hace? Y específicamente en bacteriología. Lo que se hace es separar todos aquellos péptidos de tipo ribosomal, que son una parte muy conservada de las bacterias, de tal manera que a partir de ellas se pudiera hacer identificación bacteriana. Y de ahí entonces es que surgen una gran cantidad de usos que ya se están llevando a cabo con la espectrometría de masas, pero también la potencialidad de otros análisis que se pudieran hacer bajo esta metodología y que, como Eduardo comentaba, son muy prometedores en el futuro. ¿Qué es lo que hacemos ya de manera sistemática en el laboratorio? Lo que ya podemos hacer es la identificación microbiana a partir de cepas aisladas. Si bien es cierto, está mucho más orientado hacia la identificación de bacterias, pero también puede aplicarse para otro tipo de microorganismos
hablemos de parásitos, hablemos aunque desde luego tienen una conformación diferente, pero también puede aplicarse en virus, o bien puede aplicarse en algunos péptidos que sean importantes y que sean específicamente producidos por algún microorganismo y que a través de este sistema se pueda emplear. Efectivamente, la identificación microbiana tiene tiempos de respuesta muy cortos y eso es lo que hace que se haya vuelto atractiva, además de que tiene una alta especificidad. Una sensibilidad que va a ser variable dependiendo del grupo microbiano que se esté identificando, pero en términos generales podemos decir que tanto su especificidad como su sensibilidad están lo suficientemente altas para ser fiables estas identificaciones. El segundo uso que actualmente tiene es la identificación directa sobre muestras clínicas. Si bien es cierto, no se aplica para todas las muestras que nos llegan al laboratorio, pero sí hay algunas que tienen una aplicación que me parece tiene un alto impacto. Otro más es el potencial. Aquí sí estamos enmarcados en el potencial uso que pueda tener la espectrometría de masas en relación a establecer perfiles de sensibilidad a los antimicrobianos. Vamos a ver algunos detalles de lo que ya se está haciendo y de lo que en el futuro pudiera estarse ya desarrollando. El cuarto uso potencial que tiene esta metodología es el tipado de microorganismos. Sabemos que a nivel hospitalario y a nivel de la comunidad hay brotes que se presentan por agentes infecciosos, desde luego causando enfermedades que pueden tener alto impacto, y que es importante conocer si estos microorganismos tienen un mismo origen o tienen orígenes diversos. Y esto también nos permite establecer desde un punto de vista epidemiológico cuál es el comportamiento que tienen, el que pueden tener en un futuro, y desde luego eso generar estrategias tanto de prevención como de contención. El quinto uso es la caracterización de factores de patogenicidad. Esto está en desarrollo. Ya hay algunas publicaciones donde se menciona cuáles son esos factores de patogenicidad que pudieran estarse reconociendo a través de la espectrometría de masas, y me parece que ahí tiene un campo de aplicación muy vasto. Y el sexto, que no son los únicos aplicaciones que puede tener la espectrometría de masas, está relacionado con la caracterización de la microbiota y del microbioma humano. Y ahí tenemos también un área de oportunidad muy vasto, donde puede tener una aplicación que seguramente en los siguientes años la vamos a estar observando y seguramente pudiéramos estarla aplicando. En relación a la identificación microbiana, típicamente lo que nosotros vemos en el laboratorio, en un laboratorio convencional, en un laboratorio de rutina, son procedimientos en los cuales el tiempo de cultivo lleva aproximadamente 24 horas, con un tiempo de identificación de otras 24 horas, y con una aplicación de pruebas de susceptibilidad que pueden rondar también otras 18 a 24 horas, lo cual nos da unos tiempos de proceso muy rápidos, 48 horas, y más o menos en promedio de 72 horas. ¿Qué es lo que ocurre con la espectrometría de masas? ¿Qué valor nos aporta? Que si bien es cierto, la espectrometría de masas no nos reduce en cultivos convencionales esas 24 horas de tiempo de recuperación de las bacterias, pero sí nos reduce por lo menos a 30 minutos el tiempo de respuesta para la identificación. Si bien es cierto, se menciona que el tiempo de identificación de un espectrómetro de masas ronda entre los 5 hasta los 12 minutos, la realidad es que hay que hacer una preparación de la muestra que más o menos nos lleva entre unos 20 o 30 minutos esa preparación para que podamos hacer la identificación. Pero desde luego esto nos da la oportunidad de disminuir al menos 24 horas el tiempo de respuesta para una identificación y para un antibiograma. Quiere decir que en el mejor de los casos podríamos estar teniendo tiempos de respuesta, y eso desde luego atendiendo a la velocidad de crecimiento que tengamos en el cultivo primario,
podría ser entre 18 hasta 30 o 36 horas, lo cual nos permite ya en la práctica diaria tener resultados oportunos que seguramente para el médico tratante, para el infectólogo, para el epidemiólogo, van a ser muy valiosos porque se van a tomar decisiones terapéuticas mucho más específicas, teniendo evidencias de manera pronta. ¿Qué ocurre con los microorganismos que identificamos bajo esta condición de tener la cepa aislada y poderla identificar de manera pronta con un espectrómetro de masas? En el caso de la identificación bacteriana, salvo las bacterias gram negativas no fermentadoras que siempre han representado y también para la espectrometría de masa representan un reto por su diversidad y por su relación filogenética muy próxima entre ellos, a que no tengan rendimientos tan cercanos al 100% como sí lo hay con los enterobacterales, con las bacterias gram positivas. Pero estamos hablando de que las bacterias gram negativas no fermentadoras hay una correlación de resultados entre las pruebas moleculares con la proteómica, más o menos de un 88-89%. Cuando con otros sistemas pues tenemos rendimientos que están por abajo del 70%. En el caso de micobacterias y de bacterias anaerobias, también tiene correlaciones que están por arriba del 95%. En el caso de micobacterias, los sistemas son capaces de identificar por ahí de 1,400 especies diferentes de micobacterias, entre las tuberculosas y no tuberculosas. Valga el momento para comentarles que en los últimos meses y seguramente en los últimos 5 años hemos visto de manera muy importante la infección por micobacterias no tuberculosas en pacientes que se someten a colocación de implantes, sobre todo mamarios, glúteos o algún otro procedimiento como las liposucciones, llegan a tener infecciones por micobacterias. El reto en este sentido es que esas micobacterias, si las pasamos a identificaciones fenotípicas, son complejas, son tardadas y obviamente tienen un nivel de riesgo importante. En el caso de la espectrometría de masas, los protocolos al inicio nos establecían 24 horas de tiempo de proceso para poder hacer la preparación de una micobacteria, pero en la actualidad 30 minutos son suficientes para que podamos hacer identificación de micobacterias. Y en el caso de hongos levaduriformes, uno de los retos principales ha sido con Candida auris. Candida auris efectivamente causa infecciones severas en aquellos pacientes que se ven infectados por ella. Y el gran problema que tenemos es que no lo podemos identificar por métodos fenotípicos, ni siquiera los automatizados. Los medios cromogénicos también nos señalan algunas características que son importantes, pero la manera en que podemos comprobar la identificación de Candida auris es a través de métodos moleculares o de métodos Hay una guía del CERN que se establece cuál pudiera ser una forma presuntiva a través de la cual pudiéramos sospechar de Candida auris, pero al final llegamos a la confirmación, ya sea por métodos moleculares o por proteómica, como ocurre con la espectrometría de masas. Entonces ahí se abre también una ventana de oportunidad importante, particularmente para Candida auris, pero desde luego hay una gran cantidad de levaduras que pueden identificarse por este sistema. Los hongos filamentosos también tenemos rendimientos y correlaciones importantes entre la evaluación tanto fenotípica como la molecular, como con la proteómica. Aquí quizás la única limitante es que, dada la variabilidad que pueden tener los hongos filamentosos, sobre todo los dimórficos, de estar presentando estructuras diversas a lo largo de su ciclo de vida, pues esto también da cierta dificultad para que se pueda establecer con plena certeza cuál es su identidad. Pero en términos generales, me parece que en el caso de la identificación microbiana, a partir de cepas aisladas, ha cumplido perfectamente con su cometido esta metodología. Ahora, en la identificación directa,
La identificación directa se ha probado de manera importante tanto en urocultivos como en hemocultivos. Primeramente en urocultivos. En urocultivos funciona muy bien cuando el agente que está causando la infección en vías urinarias es uno solo, que en muchas ocasiones ocurre de esta manera. Sin embargo, la problemática estriba cuando hay más de un microorganismo que está generando o que sea partícipe de una infección o que esté como microbiota acompañante. También hay que considerar que la microbiota y el microbioma de la vía urinaria es muy diverso. Hay una cantidad importante de géneros y especies que pueden conformar esa microbiota y ese microbioma. Por lo tanto, ese sí es una interferencia, porque entonces eso nos puede impedir caracterizar con plena certeza los péptidos ribosomales o las proteínas ribosomales de esas bacterias que pueden estar causando infecciones verdaderas. ¿Qué ocurre con los hemocultivos? El mayor desarrollo de esa identificación directa ha sido con hemocultivos. Un hemocultivo que sobre todo cuando empleamos sistemas de vigilancia continua, que nos da positivo a las 3 o 4 horas, 30 minutos después podemos identificar el microorganismo. ¿Por qué? Porque se puede hacer un concentrado de ese fluido que tenemos en el frasco de hemocultivo, hacemos concentración, hacemos separación y después de ello aplicamos todo el protocolo que ya hay uno establecido por cada fabricante de estos sistemas para poder hacer la extracción y poder hacer la caracterización de esas proteínas. Sin embargo, también uno lo puede probar con protocolos que uno mismo vaya estableciendo. Nosotros diseñamos nuestro propio protocolo y podemos hacer identificación directamente de frascos de hemocultivo en un lapso de unos 30 o 35 minutos. Esto nos permite entonces poder llevar a cabo las pruebas de susceptibilidad, para los cuales también hay protocolos donde se pueden realizar antibiogramas directamente de un frasco de hemocultivo, y eso entonces hace que podamos tener como tiempos de respuesta que nosotros ya llegamos a ofrecer por la condición del tipo de microorganismo que crece en una infección de torrente sanguíneo, hasta en 12 o 18 horas o 24 horas. Entonces, eso desde luego causa un impacto muy importante, de tal manera que en el caso si bien es cierto, en el caso de los urocultivos tiene ciertas limitantes, se ha venido aplicando, sobre todo cuando tenemos, como les mencionaba, un solo microorganismo, el sistema funciona muy bien. Sin embargo, la mayor aplicación la tenemos con los hemocultivos. Y creo que además de que aporta la posibilidad de que el médico tenga un resultado pronto con respecto a la identidad, y de la misma manera con el antibiograma aplicando un protocolo de antibiograma directamente del frasco, pues permite no solamente una mayor posibilidad de que el paciente se recupere, sino que también su estancia hospitalaria, los costos asociados a ellos, pues también disminuyan de manera importante, como lo es también la propia estancia hospitalaria. Ahora, en otros fluidos se ha intentado llevar a cabo la aplicación de este sistema bajo la condición ya descrita. Las limitantes que tenemos, las bajas concentraciones de bacterias, el escaso volumen que de repente nos envían de muestras, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, pero esto lo podemos solventar a través de realizar subcultivos de estas muestras, más que subcultivos, realizar cultivos en medios líquidos, en caldos de enriquecimiento, para buscar tener una mayor concentración de bacterias y de esa manera podamos obtener una biomasa y un contenido de proteínas ribosomales que sean suficientes para que el método los pueda detectar. Entonces, creo que en ese sentido también hay un potencial de uso todavía muy importante por explorar. En el caso de los perfiles de sensibilidad a los antimicrobianos, si bien es cierto, la espectrometría de masas no nos puede establecer un perfil del comportamiento a los diversos antibióticos que se prueban contra una determinada bacteria, pero lo que sí nos permite es poder predecir la resistencia por algún mecanismo y por alguna molécula, particularmente péptidos o enzimas o algún otro elemento, que podamos detectarlo y a partir de él poder establecer
si la bacteria tiene algún elemento que nos sirva como evidencia para poder predecir que va a presentar resistencia a uno o un grupo de antibióticos. De tal manera, entonces, que se pueden llevar a cabo estudios donde ya en la actualidad nosotros los hemos venido realizando, donde a los medios de cultivo les vamos incorporando algún marcador que después podemos detectar a través de la espectrometría de masas y de esa manera poder establecer particularmente la posible resistencia o la resistencia que está asociada a ese microorganismo. Lo que no podemos predecir es si una bacteria puede ser sensible o no a uno o algún grupo de antibióticos, pero sí se ha podido, y hay muchas publicaciones que hablan acerca de ello, de la posibilidad de identificar algún marcador de resistencia, como lo que les muestra en esta gráfica, donde se detecta un pico que corresponde a un péptido de una Klebsiella pneumoniae, que es productora de BLE, de beta-lactamasa de espectro extendido. Pero también esto se ha probado con Staphylococcus aureus meticilina resistente, también por ahí con Enterococcus fecalis vancomicina resistente. En el tipado de microorganismos, como les comentaba, otro elemento importante es saber si a nivel hospitalario particularmente se pueden estar presentando infecciones que estén asociadas con microorganismos que tienen un mismo origen. Entonces, una manera de poderlo hacer es a través de la caracterización de todo su proteoma y hacer comparaciones. Estos sistemas permiten hacer el empalme de varios gráficos o varios espectros proteicos, de tal manera que con esos empalmes podemos saber si hay similitud entre ellos y particularmente si identificamos proteínas que están relacionadas con el origen de estos microorganismos, entonces podemos establecer si corresponden a un mismo origen o son de orígenes diversos. Por ejemplo, en este caso, son 4 cepas que se probaron de Acinetobacter baumannii, y solamente la verde que tiene un espectro que difiere de las 3 restantes, esto nos podría estar indicando que excepto la verde, las 3 restantes pueden tener un mismo origen. Desde luego que la mejor metodología para hacer el tipado de microorganismos son las pruebas moleculares, pero las pruebas proteómicas pueden ser un elemento que añadido a las técnicas moleculares nos permite hacer un tipado de estos microorganismos. Ahí me parece que puede tener una aplicación muy importante, sobre todo a nivel hospitalario, pero sin dejar de lado que también a nivel de la comunidad, desde luego ese tipo de estudios se pueden realizar. Ahora, en el caso de la caracterización de factores de patogenicidad, también tiene una serie de condiciones que nos permiten poder pensar que en algún momento esto puede llevarse a cabo. Primeramente porque este sistema tiene la posibilidad de detectar moléculas, péptidos particularmente y algunos otros elementos más, porque así fue el diseño original de este sistema, de tal manera que podemos particularmente buscar como factores de patogenicidad la producción de toxinas. En la actualidad no lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque esos péptidos que se detectan bajo esta metodología están en un rango de masa y de carga que están relacionados con las bacterias que puede identificar. Y lo hace de manera conjunta, es decir, nos evalúa todo el espectro de péptidos que se extrajeron en una bacteria. No hace una separación específica de cada uno de esos péptidos, que es lo que se requeriría para poder buscar entonces péptidos que sean específicamente relacionados con toxinas o algún otro factor de virulencia. Sin embargo, esto el fabricante lo puede hacer. Quiere decir entonces que desde el punto de vista técnico es posible hacer esta separación para ya no obtener el proteoma completo, sino son péptidos con masas y con cargas eléctricas muy específicas para buscar entonces todos aquellos que están relacionados con la producción de toxinas. Entonces, ahí sí se abre una ventana de oportunidad muy importante. Obviamente los tiempos de respuesta van a ser cortos y se espera que
la especificidad y la sensibilidad del método sean superiores al 90-95%, de tal manera que eso nos permita identificar esos factores de virulencia de manera rápida, pero muy certera. ¿Qué sí se ha empleado? Se ha empleado, por ejemplo, para la detección de toxinas Shiga, toxinas de Clostridium perfringens y también toxinas, particularmente toxinas de Staphylococcus aureus. Para eso sí se han hecho estudios, se han hecho las adecuaciones a estos sistemas y se ha permitido determinar esos péptidos. Ahora, finalmente, en la caracterización del microbioma, si bien es cierto, la secuenciación masiva es uno de los elementos de estudio molecular que mayormente se aplica para la caracterización de la microbiota y del microbioma, pero la espectrometría de masas también tiene puede tener una participación muy importante, por ejemplo, para detección de bacterias que no son cultivables de manera sencilla, o hay una complejidad muy alta para poderlo hacer, o simple y sencillamente no son cultivables. Entonces, aquí ofrece también una oportunidad de la misma manera para caracterizar todas aquellas bacterias que son cultivables y que tienen y que se pueden reconocer de manera muy clara a través de métodos que son de menor complejidad que las pruebas moleculares. Y no se diga más también de otras moléculas que, si bien es cierto, son producidas por bacterias, pero también otras que son inducidas por el metabolismo microbiano y que también son importantes para la caracterización del microbioma. Y bueno, las aplicaciones no solamente van en el sentido de la caracterización de la microbiota y del microbioma. La espectrometría de masa la podemos emplear para cosas tan diversas como, por ejemplo, la caracterización de la microbiota ambiental a nivel hospitalario. Si empleamos metodologías como la filtración e impacto en placa para poder recuperar bacterias por metro cúbico en un ambiente hospitalario, y utilizamos la espectrometría de masas para poder identificar qué microorganismos están presentes, por ejemplo, en este quirófano, pues podemos saber qué tipo de microbiota hay en un ambiente hospitalario y cuáles pueden ser las alternativas a través de este conocimiento para poder minimizar el efecto que tenga esa microbiota y eliminarlo en la medida de lo posible a través de todos los procedimientos que se emplean para sanitización y para higiene a nivel hospitalario. Entonces, solamente como comentario final, no solamente un espectrómetro de masas o una metodología como MALDI-TOF sirve para hacer identificaciones rápidas. Tiene una amplitud de posibilidad de uso muy grande, y creo yo que va de la mano en todo aquello que nosotros podamos utilizar la espectrometría de masas, y el terreno es muy vasto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. ¿Cuál es el siguiente punto de la agenda? La participación de la doctora Carla. Adelante, Carla, entonces. Sí. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Carla. Bien. Pues como ya nos demostraron tanto el doctor Eduardo como el doctor Miguel, existen muchas metodologías para poder llegar a buscar la misma respuesta, ¿no? Y bueno, nosotros ya tenemos muchos años trabajando más bien en la parte del diagnóstico molecular para enfermedades infecciosas. De hecho, estamos ya cumpliendo en esta área a nivel mundial el uso de estas metodologías para enfermedades infecciosas, pues más de 2 décadas y media. Es decir, que ya está muy desarrollado, y lo pudimos ver ahora con esta pandemia y con el COVID. Y bueno, en febrero tuve la oportunidad de platicar con ustedes acerca del diagnóstico molecular y sus
ventajas, desventajas y qué cuidados tenemos que tener en el laboratorio, de tal manera que en esta ocasión no voy a meterme en esa parte, sino más bien en mostrar la aplicación que podemos tener. Los ensayos moleculares surgen en un principio no tanto para resolver problemas de patógenos bacterianos, dado que ya contábamos con todo esto de la microbiología, sino más bien para aquellos que no eran cultivables o que se requerían instalaciones de niveles superiores que no cualquier laboratorio de análisis clínicos podía tener. Entonces, en realidad, si nosotros vamos viendo cómo se va desarrollando todo lo que son los antivirales para los pacientes VIH positivos, junto con todo lo que se va desarrollando en los ensayos moleculares, podemos ver que van muy ligados y que son los que realmente permiten, esta infección, permite que pase de los laboratorios de investigación a los laboratorios clínicos. Entonces, la carga viral de VIH ahorita pues es algo que no podemos imaginar que un paciente que es VIH positivo y que está en tratamiento no cuente con ella. Y sin embargo, al inicio del año 2000, todavía en México no se realizaban las cargas virales para los pacientes que ya estaban recibiendo antivirales. También otro campo muy grande, que fue uno de los que empezamos y que también entra dentro de las infecciones, es la detección de virus de papiloma humano, en donde también vino una revolución debido a la problemática más grande de que existen muchos tipos virales de VPH y que algunos son de alto y otros son de bajo riesgo. Y entonces no bastaba solamente con identificar al patógeno, sino teníamos que identificar dentro de los virus de papiloma qué tipo viral era y si era de alto o bajo riesgo. Y la otra parte muy fuerte que llevó a poder empezar a implementar esto en los laboratorios de análisis clínicos son las cargas virales para citomegalovirus, especialmente para pacientes que eran trasplantados y que muchas veces el trasplante no funcionaba o el paciente incluso podía morir y que necesitaban respuestas inmediatas para saber si ese paciente o el órgano tenía una infección activa que venía de una infección latente con citomegalovirus. Y el brinco más grande se dio en el 2009, sobre todo en México, en donde los ensayos moleculares para enfermedades infecciosas brincaron de estar en ciertos laboratorios, incluso a estar en laboratorios públicos, en donde la detección de influenza llevó a un reto. Se dieron cuenta que los laboratorios de epidemiología no podían solamente contar con metodologías biología molecular o diagnóstico molecular, incluso hubo toda una campaña que se hizo para poder instalar laboratorios de biología molecular a nivel nacional. Y el brinco más grande, pues lo vimos en este último año, 2 años, en 2020 y 2021, en donde podemos encontrar que la infección con SARS-CoV-2 cambió totalmente la matemática y la epidemiología y el uso de estas metodologías en el laboratorio, en donde ahora encontramos una gran cantidad de laboratorios clínicos que realizan pruebas moleculares. La idea que quiero mostrarles aquí es un poco cuáles han sido los retos que se han presentado cuando se empezó a trabajar con biología molecular y el diagnóstico molecular. Pues como les mencioné en la plática anterior, el PCR o la reacción en cadena polimerasa jugó el papel más importante como metodología de amplificación por su alta sensibilidad y su alta especificidad. Y podíamos hacer algo tan simple como detectar una Mycobacterium tuberculosis o una clamidia y correrlo en un gel de electroforesis, en donde no requeríamos mucha instalación y mucho equipo, e incluso para cuando se empezaban a hacer estas metodologías, como no existía lo que era el PCR en tiempo real. De hecho, los primeros ensayos moleculares aprobados por la FDA y por la Comunidad Europea para determinar cargas virales de VIH eran con PCR punto final, en donde su interpretación, su metodología y el trabajo que se tenía que tener era bastante más complejo que trabajar con equipos en tiempo real. En realidad, el enfoque que le quiero dar a la plática es que el reto no solamente implicó en tener instalaciones, como les comentaba la vez pasada, en donde las probabilidades de contaminación son muy altas y que si no se trabaja bien podemos tener falsos positivos, sino el reto más grande ocurrió en enfermedades
infecciosas que podían tener una sintomatología parecida, mas sin embargo eran causadas por patógenos diferentes y el ataque al mismo, desde el punto de vista clínico, era totalmente diferente. Entonces, el reto fue que pues era altamente sensible, ¿no? Altamente específico, pero el médico tenía que solicitar específicamente un ensayo de PCR para un patógeno en particular. En el caso, como le voy a mostrar más adelante, en enfermedades, lo que son las enfermedades respiratorias, por ejemplo, en donde los cuadros clínicos pueden ser muy parecidos, pues casi le teníamos que decir al médico que adivinara cuál era el patógeno que pudiera estar causando la infección para solamente corroborarlo por biología molecular, lo cual, al ser pruebas tan costosas y en aquel momento, pues no tenía el costo-beneficio que realmente necesitaba el médico, aun cuando podíamos entregar resultados en menos de 24 horas. Entonces, aquí surge un cambio radical que empieza a aparecer por ahí del 2004, 2005, en donde empiezan a aparecer los PCR multiplex, en donde tienen la característica que en un solo tubo podemos realizar varias ensayos moleculares. Esto reduce tiempos, reduce costos, pero sobre todo lleva a que el médico no necesite pedir un ensayo y hacer ensayo y error, ¿no? Sino que puedan pedir paneles completos de patógenos que estén asociados a la misma sintomatología. Y aquí vino el segundo reto, y el reto más grande, porque si desde el 2005 tenemos esto, es hasta los últimos 5 años que realmente han creado fuerza estas pruebas de PCR multiplex, es debido a que el ensayo que se tenía no necesariamente estaba ligado a una detección que permitiera tener multiplex de más de 4 patógenos o de más de 10 patógenos. Antes se corrían geles, pero la detección de estos PCRs que salían positivos para un patógeno se vuelve mucho más complicado porque tienes que identificar de todos esos cuál es el patógeno que se amplificó. Entonces eso generó un reto y llevó casi una década en poder ir mejorándolo y llevándolo a los niveles que lo tenemos ahora. Estas tecnologías de detección pueden incluir desde electroforesis microcapilar, que fue lo primero que se sustituyó a los geles de agarosa. Bueno, son de agarosa, pero que en vez de hacer un gel, son capilares que permiten que las corridas sean mucho más homogéneas. PCRs anidados con análisis de curva de fusión, o lo que se conoce como melting point, en donde también son muy importantes, y estas surgen un poder muy grande cuando se empieza a utilizar equipos de tiempo real. Microarreglos e hibridación en fase sólida que permiten que podamos analizar mucho más patógenos y evitar el cruce de dar un patógeno por otro. La hibridación de microesferas asociadas con detección de citometría de flujo. Esto es lo nuevo, es lo que está ahorita en el mercado y lo que permite que tengamos la posibilidad de no solamente detectar 4 o 5, sino hasta 20 o 30 patógenos. Y la detección de cámara LED o código de barras, en donde esto es todavía cambios mucho más grandes con equipos especialmente diseñados para estas detecciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que podemos tener? Disculpen. ¿Qué ventajas y desventajas podemos tener en estas metodologías? Esto es muy importante porque a veces cuando vienen y nos ofrecen un equipo o una cierta método de acoplamiento a este PCR multiplex, pues generalmente nos hablan de las ventajas, pero no nos hablan de las desventajas que pueden tener estos. Las ventajas es un incremento en el rendimiento diagnóstico al analizar varios blancos en una sola muestra, como ya lo mencioné anteriormente. Esto revoluciona a la biología molecular y es lo que realmente permite que a nivel de enfermedades infecciosas se puedan abordar diferentes patologías. Conserva y optimiza el análisis de muestras difíciles. Esto es algo muy importante porque no necesitas volúmenes muy grandes, por ejemplo, cuando se requiere el líquido cefalorraquídeo o morbitreo o líquido sinovial, en donde podemos utilizar volúmenes muy pequeños y analizar muchos patógenos gracias a estos ensayos multiplex. Resultados que incluso pueden ir de 2 a 4 horas, a diferencia de los cultivos, y permite detectar coinfecciones más de un patógeno al mismo, e incluso algo de lo que traigo para mostrar es cómo estas pruebas de PCR multiplex
revolucionaron el concepto clínico que se tenía de estas enfermedades al encontrar que había mucho más coinfecciones de las que se creía anteriormente. Potencial ahorro en reactivos al analizarlos simultáneamente. Ofrece una alternativa para patógenos que no pueden ser cultivados y realmente en donde ha crecido, y como lo pudimos ver ahora en la pandemia, es en los virus, y la sensibilidad de poder hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad gracias a que podemos detectar pocas copias, aun cuando tal vez no hay la sintomatología de un cuadro clínico evidente. Pero tiene muchas otras desventajas que tenemos que ir trabajando en el laboratorio y que tenemos que poderlas ir o solventando o sabiendo cómo interpretar. La interpretación de los datos generados por paneles multiplex puede ser un desafío y podemos estar haciendo una mala interpretación de un resultado reportado de un patógeno cuando en realidad es otro, y más aún cuando estos multiplex van de tener solamente 6 patógenos a tener 12, a tener 20, a tener 30, en donde las probabilidades de error van aumentando y necesitas algoritmos que no nomás van en el proceso en el laboratorio, sino en la interpretación posterior ya en la parte de computación para poder evitar al máximo errores de identificación. Falsos positivos con reactividad cruzada, amplificación inespecífica causada por la presencia de múltiples oligos. Esto ha sido un reto muy grande y por eso considero que hay pocas marcas en el mercado que pueden asegurar que no vayamos a tener falsos positivos porque haya un cruzamiento y nos den un patógeno en lugar de otro, porque los oligos a los que se pegan estas ondas sean cruzadas y nos den falsos positivos. Falsos negativos por amplificación preferencial de un blanco. Esto puede ser muy común y pocamente se preguntan esto en los laboratorios, en donde si yo tengo una coinfección y tengo un patógeno en mayor cantidad, se pueden agotar los compuestos primarios que se requieren para el PCR, y por lo tanto un patógeno que esté en menor cantidad no se ha detectado cuando pueda ser el causante de un cuadro o de una sintomatología mucho más severa, más que el que se encuentra en mayor cantidad. Costos añadidos por probar blancos que pudieran no ser necesarios en algunos pacientes, es decir, que mientras más patógenos detectamos, tenemos la ventaja de poder hacer un análisis más grande de los patógenos que pudieran estar causando la enfermedad, pero también nos lleva a que tal vez son demasiados para el gasto que eso implica al tener que tener los controles positivos de esos blancos que estamos nosotros identificando. Algo que a mí me inquieta mucho es que los costos son muy elevados y que mientras más aparecen estas metodologías que se asocian a las amplificaciones, hacen que los equipos sean muy costosos y los reactivos realmente costosos. Y algo que preocupa también mucho, y sobre todo post pandemia, es que existe una falta de reproducibilidad entre los estuches comerciales y falta de programas de control de calidad externo. Es decir, podemos incluso en el mismo laboratorio, bajo las mismas condiciones, con la misma muestra, correr con 2 estuches comerciales diferentes y amplificar patógenos diferentes. Y eso no está bien. O sea, necesitamos poder homologar y también poder asegurar que tenemos controles de calidad externos o de tercera opinión. La PCR multiplex no produce un aislado para posteriores pruebas de susceptibilidad, y aunque hay varios ensayos en donde permite, por ejemplo, ver resistencia a antibióticos, los multiplex con resistencia a antibiótico no necesariamente vienen todos juntos y nos puede ocurrir que requiramos un aislado que no podemos obtener porque normalmente la toma de muestra, el medio de toma de muestra rompe o estabiliza el DNA y por lo tanto impide que después podamos hacer un crecimiento o un cultivo a partir de esa muestra. Entonces, como les comentaba, un brinco muy grande, que también lo mencioné en la plática anterior, es el PCR en tiempo real, en donde permite hacer una detección a tiempo real y permite incorporar varios fluoróforos. Pero tiene una desventaja muy grande. La desventaja que tiene el tiempo real es que en un mismo ensayo no es posible detectar demasiados patógenos y que no empecemos a tener entrecruzamiento o amplificaciones que nosotros pensemos que se trata de un patógeno y no de otro. Hay compañías que han tratado de brincar esta problemática a través de combinar tanto mayores canales para tener mayor número de fluoróforos, como metodologías y técnicas que incluso tienen patentadas, en donde no es
un PCR oligos que amplifican de forma más tradicional, como lo que viene siendo un TaqMan o lo que viene siendo nada más por melting point, sino que tienen metodologías patentadas que permiten en un mismo tubo tener amplificaciones de curvas de melting point diferentes, corrimientos diferentes de la misma, de tal manera que la combinación de varios fluoróforos con varias curvas de amplificación diferente permite tener en un solo tubo varios patógenos y podríamos llegar a detectar hasta, tienen paneles hasta de 28 diferentes tipos dependiendo del patógeno que estamos queriendo identificar. Eso lleva a lo que comenté anteriormente, que el análisis de los resultados requiere de procesos algorítmicos posteriores a la amplificación que muchas veces no son bien llevados al laboratorio. ¿Qué paneles han tenido más éxito y por qué? Bueno, pues los paneles de infecciones de transmisión sexual han tenido mucho éxito debido a que muchas veces, como comentaba, la sintomatología es muy parecida entre un patógeno y otro, y sobre todo y más importante es que se ha encontrado que las infecciones de transmisión sexual pueden pasar asintomáticas y que estas se vuelven sintomáticas cuando tenemos una coinfección. Y aquí les muestro de forma general, para que se den una idea, son las columnas son pacientes y estos son los patógenos que se podrían llegar a detectar y podemos ver cómo tenemos muchos casos de coinfecciones en donde suele ocurrir que tenemos micoplasmas con uroplasmas o clamidia con micoplasma, con uroplasma, y que son patógenos que, si se fijan, pueden incluso ser oportunistas y que provocan entonces un cuadro clínico mucho más severo e incluso infertilidad en las mujeres y hombres que presentan estas coinfecciones. Esta utilidad de los paneles son lo que ha llevado a que cada vez más se utilicen para poder analizar diferentes patógenos simultáneamente y ver si tenemos coinfecciones. Ocurría antes que si ustedes hacen nada más una identificación, por ejemplo, de clamidia, y se trataba al paciente nada más para clamidia, el paciente continuaba con ciertas sintomatología y no se veía que lo que pasa es que tenía coinfecciones. El otro, y es el que más se ha utilizado en los últimos 2 años, son los paneles de infecciones respiratorias, en donde podemos tener hasta 17, 18, 20 virus respiratorios y diferentes bacterias causantes de neumonía. Aquí pongo un ejemplo de algunos de los que pueden ser. Hay ya diferentes estuches comerciales aprobados en México. Y aquí les muestro una tabla de un trabajo que está desde el 2011, que probablemente esto pues ha ido cambiando o va siendo intermitente en los países, dependiendo también de las políticas de salud, pero me pareció interesante mostrar cómo, si hacemos un análisis por países y por estudios, es un metaanálisis y las prevalencias de los diferentes virus respiratorios, encontramos que hay una diversidad muy grande y que dentro de esta diversidad tenemos algunos, por ejemplo, mencionando ahorita los coronavirus, dentro de los diferentes tipos de coronavirus, el OC43 puede llegar a tener una prevalencia hasta del 30% en una población. Probablemente con COVID esto se ha modificado, pero me parecía importante traerlo porque a veces tenemos paneles, ¿no? Aquí traigo un ejemplo de, probablemente no alcanza a ver, pero diferentes marcas de estuches comerciales, algunos están en México, otros no, quién lo provee, cuántos kits detecta y sus ventajas y desventajas. Pero muchas veces tenemos el inconveniente en México de que tenemos paneles que vienen normalmente de otros países y que tal vez en el panel no está representado el virus o la bacteria que con mayor frecuencia, con mayor prevalencia se encuentra en nuestra población. Y este riesgo, a diferencia de lo que nos comentó Miguel en su plática, corremos el riesgo que estamos limitados al número de sondas que nosotros estamos queriendo detectar. Es decir, que podemos estar no identificando un patógeno, una bacteria que puede estar causando problemas y sobre todo, por ejemplo, puede ser en infecciones intrahospitalarias porque nuestro estuche no contiene ese patógeno. Y es algo que a veces no se trabaja con el médico como para decir el que el resultado sea negativo no quiere decir que no tenga una infección respiratoria, quiere decir que tal vez no está en nuestro panel. Y con eso pongo un ejemplo de un grupo de estudios
analizados de 461 pacientes, esto es en el periodo de la pandemia, que representaría una población del 100% de estudios en donde se le realizó virus respiratorios completos para bacterias y virus, vamos a encontrar que 375 salieron no detectados, más sin embargo en este panel no estaba incluido COVID. Es decir, que existe una alta probabilidad que de estos 375, que representa el 81%, un alto porcentaje, que no traigo ahorita la cifra, disculpen, no me dio tiempo de obtenerla, pudiera ser una infección por COVID. Pero aquí lo que también quisiera llamar la atención es que no nada más existen los detectados, que vendrían siendo un 18%, sino que también vamos a tener diferencias entre el número de patógenos que se presentan en estos pacientes, y podemos llegar a tener incluso hasta 4 patógenos, que en esta población fue de 0.43%. Y aquí quiero hacer notar en este estudio, en este grupo de pacientes que decidí sacarlos del grupo de pacientes analizados, cómo vamos a tener coinfecciones. En este caso nada más se solicitó virus respiratorio, pero podemos detectar cómo podemos tener combinaciones de diferentes virus, como puede ser enterovirus, con bocavirus, sincicial, con rinovirus, etcétera. Y lo que quiero hacer llamar la atención y la importancia de los paneles respiratorios en pacientes, en niños, en la población infantil. En este caso, ya se ha reportado en varios artículos que poblaciones menores a 5 años, población infantil, encontramos una mayor probabilidad de encontrar coinfecciones. Y esta es la gran utilidad de los paneles de infecciones respiratorias. Y aquí, como pueden ver, estamos teniendo pacientitos que van desde menos de 1 año hasta 9 años, en donde están presentando coinfecciones, y normalmente son pacientes que están llegando a urgencias y se encuentran hospitalizados. En el caso de bacterias también podemos encontrar coinfecciones. Aquí no es en niños, encontramos sobre todo en adultos mayores una problemática de encontrar, en el caso de bacterias, en algunos casos coinfecciones que pueden ir muy variadas, y que muchas veces puede complicar el tratamiento si el médico no está consciente que estamos teniendo una coinfección. Hay muchos reportes, aquí traigo uno. Este es del 2020, es un trabajo muy interesante en donde se muestra cómo las coinfecciones de virus con bacterias en población infantil pueden ocasionar complicaciones severas desde una otitis aguda hasta enfermedades crónicas o neumonías que pueden llevar a la muerte al infante. Y esta es la gran utilidad que nosotros vemos de utilizar estos paneles. También existen los paneles de meningitis y los paneles de diarreas, que también han adquirido mucha fuerza. Déjenme decirle que el de meningitis en México se utiliza mucho, sin embargo los paneles de diarrea no son tan utilizados como en países del primer mundo. Y aquí pongo un ejemplo de los estuches comerciales aprobados por la FDA, en donde aquí les muestro 3, hay como 5, no necesariamente todos los encontramos en México. Lo que yo quería llamar la atención es un poco algo que también comentaron en la primera parte de la plática, y es que muchas veces vamos a tener infecciones por diarreas que no son causadas solamente por virus o no son solamente causadas por bacterias, sino que tenemos parásitos e incluso podemos a tener hongos. Entonces, ha sido una carrera de las marcas de generar paneles que permitan detectar tanto virus como bacterias como parásitos en un mismo ensayo, y la complicación más grande viene, como lo mencioné en un principio, que es el método de detección. Entonces, estos estuches que cada vez tienen más patógenos que detectan, tienen métodos de detección que se vuelven mucho más complicados y que requieren muchísimo más análisis posteriores al resultado final. Para diarreas, traigo aquí un ejemplo cómo podemos tener también coinfecciones, y no nada más, y normalmente estas coinfecciones vienen dadas con tanto virus como bacterias. Y si se fijan, en este caso, por ejemplo, pues solemos tener niños que se encuentran hospitalizados, o pacientes, en este caso pudieran ser pacientes que se encuentran inmunocomprometidos y que están teniendo coinfecciones. Para el caso de meningitis,
llama mucho la atención, algo y que con esto concluyo, es cómo las pruebas de meningitis han resuelto muchos problemas en pacientes que se encuentran hospitalizados. Sin embargo, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Primero y antes que nada, llama la atención cómo en el caso de meningitis no existen coinfecciones evidentes y no importando las edades que tengamos, desde niños hasta adultos mayores, no pareciera ser que la coinfección con estos patógenos sea la causa principal de la meningitis, sino la simple infección como tal de los diferentes virus, sobre todo de la familia de los herpes virus y de algunas otras bacterias causantes de meningitis. En casos que además se complican a veces, que inician con cuadros respiratorios. Lo que llama mucho la atención y que hemos detectado en el laboratorio y que quise traer esta lámina del 2019 porque representa algo, esto es un trabajo más con un número de muestras más grande, pero nosotros lo hemos detectado en el laboratorio, es de que aquí se realizaron 800 estudios de paneles para meningitis en pacientes que llegan con una sintomatología en este problema al hospital, de los cuales en este trabajo 705 sí se les hizo el panel de meningitis y de los cuales 659 salieron negativos y 46 salieron positivos. Aquí queda una interrogante muy grande que tendríamos que hacernos. ¿Es la metodología ideal? Estos 659 pacientes que tuvieron meningitis, ¿tuvieron una meningitis no infecciosa o tuvieron una meningitis infecciosa que no estamos detectando en nuestros paneles? O hay una sobreuso de estas pruebas que aquí lo ponen en este trabajo como crítica, yo no lo veo como crítica, es mejor tener un resultado negativo para eso y saber que ese paciente no tiene esos patógenos, y de los cuales solamente 46 salieron positivos, y para algunos de los patógenos ya sean virus o bacterias. Esto lo dejo a la mesa porque cada vez son más laboratorios que trabajan con paneles tanto respiratorios como de diarrea con meningitis, suelen ser pacientes hospitalizados y muchas veces no se está haciendo un análisis total de esas muestras para saber si los paneles son correctos o si hay se está pidiendo de más estos paneles porque el médico prefiere asegurar que no sea, y muchas veces hay una frustración muy grande del médico y dice, no le creo a tu resultado porque me estás reportando que es negativo, cuando tal vez hay un panel que no, y tal vez se tendría que, un patógeno que no está en el panel, se tendría que complementar con alguna otra metodología. Como conclusión, la implementación del diagnóstico molecular en el laboratorio microbiológico ha dado lugar a un considerable aumento en la sensibilidad diagnóstica que por lo general supera la sensibilidad diagnóstica de los cultivos. El tiempo de respuesta se reduce tremendamente y permite la cobertura de múltiples patógenos en un solo tubo e incluso permite determinar resistencia a los antibióticos y antivirales si se encuentran oligos específicos para determinar dicha resistencia. La estandarización y comercialización de estos ensayos moleculares permiten la reducción de costos y tiempos. Sin embargo, hace falta una mejor interpretación de los resultados de forma en estudios de metaanálisis y sobre todo, y más importante, que no existe en estos un crecimiento por el caso de las bacterias y que no muchas veces se pueda atribuir a este patógeno la infección o la enfermedad, por decirlo, cuando puede ser causado por otro patógeno. Y pongo como ejemplo en este último, en donde tenemos que ser muy cuidadosos con los resultados que obtenemos de biología molecular, el caso específico de SARS-CoV-2, en donde sabemos que podemos tener hasta meses PCRs positivos en pacientes que ya no tienen una sintomatología, que ya no son contagiosos, que un antígeno sale negativo y que no está el virus completo causando una enfermedad. Y que no estamos trabajando con esto. A veces al paciente, al médico se le dice, tiene este patógeno y no necesariamente debe de ser el causante principal de la enfermedad. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos y dejar de compartir. Aquí está. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta que necesitemos resolver. Estamos aquí, Miguel y su servidora, para resolverlos. Bien, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Miguel. Como les decía Carla, si hay preguntas, este es el momento
Tenemos todavía unos minutos para responder alguna duda o para escuchar algún comentario. Su mano levantada, por favor, del Zoom. Adelante, Graciela, por favor. Pero tu micrófono, Graciela. Solamente darle las gracias por qué plática más me hubiera gustado que vinieran algunos de mis compañeros que manejan biología molecular y la verdad, muy interesante. Y sobre todo lo que nos trajo Miguel, de verdad, muy, muy grato saber todos los avances que ya hay sobre espectrofotometría de masas. Muchísimas gracias. Graciela, les reiteramos que la invitación está abierta a sus colaboradores. Cuando gusten invitarlos, siempre se puede. Y bueno, les vas a poder pasar la grabación que estamos haciendo de este video. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bien, si no es así, voy a dejar de grabar ahora